En esta oportunidad nuestro primer expositor será el ingeniero Alberto José López López. Les voy a comentar brevemente acerca de don Alberto José, quien es especialista en ingeniería en biosistemas con un máster en ingeniería en biosistemas de la Universidad de Wageningen de Holanda, con énfasis en tecnologías agrícolas y control de clima en invernaderos bajo condiciones tropicales. Ha desarrollado su carrera profesional en proyectos internacionales de alto impacto, incluyendo su labor como gerente de operaciones e ingeniería en Grau, esto es en Ámsterdam, y su participación en el Centro Aeroespacial Alemán, en proyectos también de agricultura vertical para misiones espaciales. Actualmente labora como ingeniero en sistemas para Architecture Consulting y, por supuesto, hoy nos acompaña para dar inicio con este primer día de evento. Bienvenido, don Alberto, fuerte aplausos para usted. Y también les comento nada más antes de cederle la palabra que la charla que nos va a exponer se titula Aplicación de tecnologías de la agricultura en ambiente controlado al contexto urbano mundial. Ahora sí, bienvenido, por aquí le cedo el espacio para que dé inicio con su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentar. Bueno, más que todo lo que yo quiero dar aquí o exponer es ver cómo está el estado actual de la agricultura en ambientes controlados. Entonces, voy a empezar primero por la definición o lo que entendemos como agricultura en ambientes controlados. Voy a pasar un poco también por la importancia a futuro de esta tecnología y después las tendencias actuales. Seguidamente voy a hacer pongámosle un recuento histórico desde el aspecto social y el aspecto tecnológico de cómo ha evolucionado esta integración y finalmente qué esperamos a futuro de esta tecnología. Entonces empezamos. Primero, ¿qué es agricultura en ambiente controlado? Entonces, ¿qué se necesita para crecer una planta? La planta responde a diferentes factores climáticos, que es la temperatura, la humedad relativa, la luz, dióxido de carbono, el viento. También le podemos agregar diferentes factores ya, pongámosle de raíz, que son el contenido de nutrientes, la acidez, el pH, y también la temperatura de raíces es bastante importante. Entonces, la agricultura en ambientes controlados lo que trata es de optimizar estos factores utilizando los recursos mínimos para proveer esto. Entonces, lo que quiero que vean aquí es la importancia de la agricultura en ambientes controlados a futuro. Entonces, ya sabemos que las proyecciones nos están dando que vamos a ser 10.000 millones de personas para el 2050. Entonces, de la manera en que producimos ahorita los productos frescos, ya sea las problemáticas que tenemos ahorita, como, no sé, yo creo que hablaron ayer de cambio climático, hablaron ayer de escasez de agua, uso excesivo de pesticidas, degradación del suelo, todo esto nos puede llevar a dos escenarios. Uno, que no vamos a tener los rendimientos suficientes para alimentar a toda esta gente. O dos, vamos a tener los rendimientos suficientes, pero no vamos a tener muchos problemas de distribución, entonces va a haber mucha inequidad. Lo que hace la agricultura en ambientes controlados es traer altos rendimientos, porque todo está optimizado, cerca de los centros de población, cerca de las ciudades, acortando las cadenas de distribución y mejorando la sostenibilidad de esta. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con respecto a los ambientes controlados, a la agricultura en ambientes controlados? Tenemos estos factores que están impulsando. Esto es ya a nivel mundial, ¿verdad? Entonces tenemos, no sé si han notado el incremento de productos orgánicos en los supermercados y las personas ya teniendo más conciencia o dándole más importancia a la procedencia de los alimentos, a la nutrición de estos mismos. También vemos en diferentes partes del mundo, especialmente en algunas zonas de Estados Unidos, lo que se llaman food deserts, que es zonas donde el acceso a estos productos frescos es muy, muy limitado.
Bueno, ya hablé mucho de cambios climáticos. Esto lo que ocasiona son cambios de ciclos de cultivo estacionales impredecibles. Se pierden cosechas, pueden haber sequías, pueden haber inundaciones. Tenemos el desligue con los sistemas naturales. Ahorita el sistema actual es zona agrícola de un lado y zona urbana del otro. Tenemos esa desconexión entre las dos zonas, seguidamente de el envejecimiento del agricultor. Tenemos aquí en Costa Rica, creo que el agricultor, la edad promedio del agricultor es alrededor de 54 años, en Estados Unidos es alrededor de 59. La introducción de tecnologías a la agricultura lo que hizo fue dar un cambio generacional. Bueno, yo trabajo en una compañía de consultoría de agricultura urbana y hacemos censos todos los años. Y lo que vemos es que alrededor del, ¿qué puede ser?, del 50% de las personas involucradas con agricultura en ambientes controlados, ya sean operarios, ya sean dueños de compañías, son menores de 30 años. Entonces ya vemos el cambio generacional que está provocando la introducción de tecnologías innovadoras al campo. Entonces, seguidamente voy a hablar un poco de cuáles tecnologías tenemos aquí. Bueno, no es un secreto, no voy a irme muy atrás a jardines colgantes, muy atrás, no me voy a ir, pues estoy hablando de invernaderos con tecnología actual, que esos están disponibles desde hace, no sé, 800 años, pongámosle así. El desarrollo de cerramientos, el desarrollo de estructuras, desarrollo de plásticos, vidrios, especializados para agricultura, se están desarrollando desde hace 800 años. Después tenemos lo que es hidroponía, que esto creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a hacer los estudios, ya tenemos más de 100 años de esta tecnología. Y podemos mencionar otros que son los controladores automáticos, la inyección de dióxido de carbono, tenemos la iluminación artificial suplemental en invernaderos, más de 50 años. Lo que quiero decir es, las tecnologías que estamos implementando ahorita en agricultura no son nuevas, es la forma en que le integramos la innovación para producir cultivos de manera óptima. Entonces, lo que yo puedo identificar que es como el desarrollo tecnológico de mayor impacto últimamente es las luces LED. Normalmente la iluminación es suplementaria en invernaderos, ¿verdad? Se usa la luz solar y se usaban bueno, todavía se siguen usando lo que son luces de sodio a alta presión. Entonces, la migración de luces de sodio a alta presión pasada a luces LED dio un incremento de eficiencia de energía y un incremento de eficiencia de producción. Seguido, y también otro beneficio de las luces LED es que uno puede crear recetas de iluminación. La luz es muy importante para crecer plantas, como sabemos. La luz puede afectar la producción de órganos, la luz puede afectar la producción de biomasa, puede afectar un montón de cosas. Entonces, cuando tenemos estas recetas de cultivos para producir de manera óptima, tenemos un gran avance aquí. Entonces, ¿qué más permitió la iluminación LED? Migrar de luz artificial suplementaria a crecer totalmente con luz artificial. Este es un impacto importante para la integración urbana, puesto que ahora estamos creciendo, bueno, en diferentes partes del mundo están creciendo en edificios solo bajo luz artificial. Entonces, tenemos aquí ejemplos de las grandes verticales comerciales. Ahí en Japón empezaron en los 90s, eso ya tiene que ver más con mercado, pero en Estados Unidos y en Europa ya empezaron en el 2010. De aquí migramos a agricultura vertical, agricultura 100% clima optimizado bajo luz artificial. Esto es muy importante porque entonces producimos a alta densidad, producimos independientes del clima y con mayor eficiencia de mano de obra, puesto que estamos en un edificio. Tiene muchas ventajas ahí. Entonces, esto se convierte en un pilar importantísimo actualmente
de la agricultura urbana. Entonces, quiero hablarles un poco de la historia de la agricultura vertical que todavía se está escribiendo. Entonces, si vemos aquí, la tecnología o la evolución de la tecnología se puede describir de diferentes maneras. Aquí yo estoy usando este ejemplo porque mi jefe en el 2021 lo que hizo fue una proyección utilizando lo que se llama esto la curva de Gardner, que es igual para describir tecnologías, diferentes tipos de tecnologías. Otra vez, esto fue en el 2021 que se hizo y ahora estamos en el 2025 y se ajusta muy bien a cómo está progresando. Entonces, la historia la voy a empezar desde el 2010, ¿verdad? Entonces, como ven la curva, vamos a ver, de ahí no veo el puntero. Bueno, como ven la curva al principio, lo que se da la tecnología es un lanzamiento debido a un fenómeno, cualquier fenómeno que puede ser, se abarataron las luces LED, la gente empezó, o el cambio climático empezó a ser relevante para la producción agrícola, no sé, escasez de agua, cualquiera de estos de factores es lo que se llama el detonante. Seguido de eso, por ese detonante, además del boom mediático que se dio, llegaron un montón de inversionistas. Entonces, esos son inversionistas, pongámosle americanos, pongámosle de Silicon Valley, esos son inversionistas que les interesa mucho tecnologías exponenciales. Esas son tecnologías que rápidamente escalan. Ahí es donde está la contradicción. Estamos hablando de tecnologías que rápidamente escalan aplicadas a agricultura, lo cual escala muy lentamente. Estamos hablando de una tecnología o de una integración de tecnologías que está sujetas a los precios de mercado de los alimentos, no es una tecnología digital. Entonces, ¿cuál era el incentivo de estas compañías que empezaron a aparecer cuando había, no sé, un montón de plata, un montón de inversionistas? Era que una compañía, digamos, agrícola o una compañía de operación normal, lo que puede, la valoración de esta compañía, 2 o 3 veces lo que produce. Si lo convertimos en una compañía tecnológica, una compañía que vende tecnología, esta valoración puede subir 10, 20 veces lo que produce. Entonces, ahí pasamos a lo que se llama el pico de expectaciones sobredimensionadas. Eso fue poco de empresas o granjas verticales tratando de decir como, bueno, podemos crecer árboles, podemos crecer sandías en edificios. ¿Cuál? No se puede. Podemos, no sé, escalar exponencialmente, vamos a construir 100 granjas el próximo año. No se da la plata para eso. Este tipo de exageraciones lo que dio fue rápidamente pasar al abismo de la desilusión. ¿Esto qué significa? Todas estas empresas que empezaron a prometer eso, ya la gente se empezó a dar cuenta, ya la gente se empezó a dar cuenta, no lo están logrando, no están alcanzando las metas, no están alcanzando lo que están diciendo. Entonces, todos los inversionistas, esto pasó, pongámosle alrededor del 2022, una cosa así, todos los inversionistas y toda la inversión que estaba ahí en la industria se retiró. Entonces empezaron a quebrar un montón de empresas. ¿Por qué empezaron a quebrar este montón de empresas? Primero, por esa exageración. Segundo, mal manejo de los fondos. Ya, digamos, los fondos destinados a desarrollo de tecnologías los destinaron a marketing, empezar a vender qué es agricultura vertical, empezar a vender la idea y no invertir en soluciones. También, digamos, alrededor de este periodo subieron los precios de la energía en Europa. Esto es una producción de uso de energía muy alta. Entonces eso también ocasionó muchas empresas yéndose a bancarrota. Y también las tasas de interés en Estados Unidos subieron, lo cual disminuyó la flexibilidad de las inversiones. Entonces caímos en el abismo de la desilusión y yo creo que yo contabilicé el año pasado o hace 2 años por lo menos 8 o 9 empresas de agricultura vertical en bancarrota completamente. Entonces ahora lo que les quiero contar es a dónde estamos ahorita en el 2025. Ya todas esas empresas que quebraron tenían gente que conocía un montón, tenían gente que aprendió de sus errores y toda esa gente ahora está trabajando en empresas nuevas.
Entonces ya están enfocándose más en los desarrollos tecnológicos para mitigar, digamos, el uso energético, para mitigar el uso de agua, este tipo de cosas, desarrollos tecnológicos actuales. Ahora ya los inversionistas ya conocen un poco más sobre agricultura vertical, ya conocen cuáles son los riesgos, ya conocen cuáles son las limitantes, entonces están siendo más precavidos. Entonces ya no es importante tanto el marketing, sino ya presentar una solución viable a los problemas. En fin, estamos en un proceso de maduración en donde nos estamos enfocando en solucionar los problemas actuales de la tecnología. ¿Cómo estamos haciendo eso? Entonces, esta presentación normalmente la enfoco en torno global, aquí la estoy enfocando un poco más a tecnología. Se da a partir de soluciones tecnológicas. Ahora con la agricultura vertical, bueno, la agricultura vertical, además de producir altos rendimientos, lo que hace es disminuir los ciclos de cultivo. Al disminuir los ciclos de cultivo en un ambiente controlado, obtenemos un montón de datos muy rápido y de alta calidad, lo cual permite crear algoritmos de control inteligentes, lo cual incrementa el rendimiento de los cultivos también. Tenemos lo que se llama modelado estructural y funcional de las plantas. Entonces, yo creo que ayer estaban hablando un montón de gemelos digitales, es crear un gemelo digital de las plantas para entender cómo optimizar los factores. En fin, hay un montón de tecnologías que se desarrollaron a partir de en este periodo. También, además de la tecnología, vemos equipos más equilibrados. Hace 10 años, yo empecé a trabajar hace 10 años en una granja vertical, éramos puros ingenieros, y como yo era el ingeniero en biosistemas, yo fui el que dije, no, necesitamos un agrónomo aquí, no se crece solo con parámetros y todas las cosas. Ahora todos los equipos tienen su parte agronómica, su parte técnica y su parte de administración de datos también. Entonces vemos que ya está más balanceado. Si hablamos de mejoramiento agronómico, al principio, hace 10, 15 años, había mucha investigación en lo que se llama tip burn, es un desorden del balance de calcio dentro de la planta, y eso se da por procesos de alta humedad, lo que pasa en una granja vertical. Nadie sabía cómo resolverlo. Yo me acuerdo diseñando una granja vertical, llegó el agricultor y me dijo, no, ábrele un hueco ahí para que salga toda la humedad. No, así no funciona esto. Ya se controla mejor eso y ya casi no hay ese tipo de desórdenes en las plantas, en especial en las lechugas. Después tenemos integración de nuevos modelos, ya identificando los factores que impulsan esta tecnología. Entonces ya vemos para la aceleración, digamos, de los ciclos de cultivo, los invernaderos tienen su propia granja vertical para el estado inicial de la planta y después la pasan para el invernadero para terminar su ciclo de cultivo. Entonces eso se ganan un montón de tiempo y un montón de espacio también de producción. Entonces vemos cómo se está desarrollando, como de la parte de la tecnología viene el desarrollo total de la industria. Aquí tengo un poco de ejemplos también, si hablamos de factores impulsadores. Yo visité esta granja cuando tenían creo que 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados en un proceso de investigación. Ellos encontraron, digamos, que la manera, pongámosle, exitosa de producir es tener presencia de marca. Entonces, cuando tenían 20, 30 metros cuadrados de producción, creo que era de lechuga, vegetales de hoja, le dijeron a los supermercados más grandes, quiero estar ahí en el anaquel. Bueno, un beneficio de la agricultura vertical es que el producto que sale de aquí es significativamente de mayor calidad que cualquier otro producto. Entonces, se les hizo fácil entrar a esos anaqueles cuando eran pequeños y después cuando escalaron ya tenían presencia de marca. Tenemos aquí Oishi, es una compañía en Estados Unidos, en Nueva York. Ellos lo que apostaron fue por un producto de máxima calidad. Entonces, si hablamos de fresas, bueno, si hablamos de contenido de azúcares de los productos frescos, eso se mide en grados Brix. Una fresa normal tiene un 7, un 8. Estas fresas tienen un 18, un 17 grados Brix. Eso
lo que les permite es, cada una de esas fresas, creo que cuestan $8 cada una cosa así. Y entonces, esa ventaja de mercado lo que les permitió fue escalar y ahora están como con una gama más, pongámosle, de menor calidad, todavía buena, a un menor precio, entonces ya pudieron atacar los mercados masivos. Y después tenemos algunas empresas que apuestan al impacto social de la agricultura urbana. Vertical Harvest, esto es en Estados Unidos, creo que es en Maine. Ellos apostaron por incrementar, digamos, el potencial económico local, contratando personas con discapacidades, y entonces esa es la historia que ellos tienen para éxito, digamos, local de la región. Hablé un poco de la evolución de la agricultura urbana desde el punto de producción. Ahora estamos viviendo la evolución desde el punto del ecosistema. Entonces, acabo de ir a un congreso mundial de agricultura vertical y ahí la palabra era colaboración. En agricultura vertical, como es una industria muy nueva, pongámosle 10, 15 años, hay mucho hermetismo con respecto a la propiedad intelectual, con respecto a cómo solucionan las cosas. Esto no pasa en industrias un poquillo más viejas como la de los invernaderos. Las de los invernaderos ya tienen sistemas estandarizados de producción para cada cultivo, ya se sabe cuál es la producción óptima, ya se sabe cuáles son los rendimientos que se pueden alcanzar basados en ese tipo de integración. En agricultura vertical estamos todavía viendo a ver, y hay esfuerzos de estandarización a nivel global también. Hay esfuerzos de, pongamos, de creación de legislación y de zonificación para definir dónde se puede o cuáles son los reglamentos para poder construir una granja de estas. En fin, se está dando este cambio y se está haciendo más viable la producción en edificios, la producción en agricultura vertical, pilar importante de la agricultura urbana. Ahora, quiero hablarles un poquito del rol del ingeniero en biosistemas. Si han oído antes la palabra biosistemas, si han oído antes qué hace un ingeniero en biosistemas. El ingeniero en biosistemas lo que es el vínculo entre la parte agronómica con la parte técnica, la parte ingenieril con la parte biológica. Entonces, el rol del ingeniero en sistemas es la vinculación entre estos y permite que este par de disciplinas se hablen. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos análisis de recursos, ya sea hídricos, energéticos. Podemos informar a los ingenieros dónde poner los sensores, cuáles sensores se necesita, qué se necesita medir, y podemos entender de manera más sencilla o traducir por lo menos a los técnicos cómo funciona una planta y cuáles son las posibilidades de crecer de esta planta también. También tenemos la posibilidad de la integración de sistemas agrícolas, eso es poner acuaponía, hidroponía, aeroponía en un edificio. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se colocan este tipo de sistemas en los edificios para producir de manera óptima? Eso lo hace un ingeniero en biosistemas. Y después la identificación de modelos exitosos basado en las necesidades locales. Esto es bastante importante porque para encontrar la solución primero hay que definir el problema. Entonces ahí es parte de lo que hacemos. Por ejemplo, bueno, yo he estado viniendo mucho a Costa Rica. Lo que estábamos hablando antes, creo que ayer, de los problemas de cambio climático que tenemos en la producción de alimentos, los problemas de sostenibilidad que tenemos, los problemas de pesticidas también en estas granjas verticales, como están completamente cerradas, se usan 0 pesticidas. Todos estos son factores impulsores que se pueden identificar no solo en Costa Rica, pero en Latinoamérica. Si hablamos de Medio Oriente, de escasez de agua, si hablamos en Europa de legislación, este tipo de factores son los que identificamos. También tenemos que identificar retos. Aquí en Costa Rica tenemos lamentablemente pobre infraestructura vial, lo cual disminuye la posibilidad, en especial en el contexto urbano,
de una distribución óptima del producto. Tenemos, sí, eso sí, no somos, pongámosle, muy pedantes con lo que comemos. No tenemos una cultura culinaria, digamos, tan exigente como el sur de Europa. Entonces, eso también para este tipo de modelo de negocios que se ocupan, pongámosle, viabilidad del consumidor para encontrar ese tipo de productos o para comprar ese tipo de productos, se necesita esa mentalidad. ¿Qué más? Acceso a tecnología de este tipo. Aquí yo estaba haciendo investigación y sí es muy complicado conseguir tecnología para este tipo de integración. Igual material genético, semillas especializadas para agricultura vertical o para agricultura crecida en edificios no se pueden encontrar aquí. Entonces es mucho trámite lo que hay que hacer para traerlas desde afuera. En fin, lo que quiero que quede claro aquí es cómo ha evolucionado de la mano de la tecnología esta industria, cómo hemos logrado subir los rendimientos de cultivo optimizando el clima y cómo la integración de tecnología de las personas y la sostenibilidad pueden ayudar a un sistema agrícola local florecer y ser resiliente. Muchas gracias. Ahora me imagino si tienen preguntas. Efectivamente, sí, vamos a abrir ese espacio de consultas, nada más recordándoles que por favor cuenten con micrófono para que también por temas de grabación sean escuchados. Las compañeras les hacen llegar, el compañero le hace llegar el micrófono, el que guste puede levantar la mano. Ahí tenemos un par de consultas, adelante. Nos regala su nombre y la consulta. Buenas, soy Ricardo Quesada. Mi consulta viene, bueno, yo tengo entendido que comparando los niveles de nutrición que aportan los alimentos desde hace 100 años atrás hasta la actualidad, el nivel de nutrientes ha venido decreciendo. Eso por el desgaste de los suelos y las técnicas regulares. Entonces mi pregunta es, con esta nueva tecnología, ¿cómo se podría comportar el nivel de nutrición que aportarían los nuevos alimentos producidos de esta forma? Gracias. Claro, no, es una buena pregunta y desde el aspecto nutricional, ok, vamos a ver. Las plantas necesitan dióxido de carbono para crecer, dióxido de carbono y luz. Eso lo que produce es la biomasa, eso es. Después, alterando los efectos o los factores secundarios, pongámosle temperatura, otra vez luz, pongámosle dióxido de carbono, se pueden afectar los metabolitos secundarios, que esos son los precursores a los que producen los nutrientes. Entonces, hay investigaciones ahorita, bueno, no, de hecho, ahorita no, hace 10 años, hace 5 años, de cómo acumular esos metabolitos secundarios para producir ciertas vitaminas en diferentes vegetales. Entonces, me acuerdo, yo estuve en el Centro Philips en Holanda, ellos tienen una investigación de cómo producir lechuga con altos contenidos de vitamina C. Este tipo de cosas, ese es el potencial de esta tecnología. También para desarrollo de órganos, también, entonces, como la luz y el dióxido de carbono es importante para la acumulación de biomasa, para la producción, digamos, de altos rendimientos, la temperatura es importante para el desarrollo de órganos. Entonces, con los cambios de temperatura se puede cambiar la morfología de la planta. Entonces, si uno quiere, no sé, una planta más arrepollada, uno hace cambios en el ciclo de temperatura diario para lograr ese tipo de cosas. Cambiarle el color de las lechugas también, eso también son factores de temperatura y factores de luz. Ese es el tipo de control que ahora tenemos. Perfecto, tenemos una consulta de una dama que vi por este sector, si me levanta la manita, ahora sí, compañera, si me le hace llegar el micrófono, adelante. Buenas tardes, mi pregunta sería más o menos como en el término de Costa Rica, que se consume tanto arroz y azúcar, digamos, en el caso de la caña de azúcar, ¿se han hecho investigaciones al respecto, digamos?
ya que son plantas grandes. Sí, caña de azúcar, yo creo que aquí el problema, bueno, si nos fijamos, los problemas que hay, yo creo que son de agua, es lo que tengo entendido. Hay investigaciones de hidroponía, o sea, cultivos en agua y cultivos en invernadero, lo cual puede mitigar ese problema. Entonces, digamos, un invernadero tiene diferentes formas o diferentes funcionalidades, entonces puede hasta conservar con respecto al sistema de irrigación hasta un 50%, una cosa así. En granjas verticales, porque es cerrado y lo que usan son aires acondicionados, se puede recircular ese agua, entonces hay potencial de recircular hasta el 95% del agua. Investigaciones en caña no he visto, lo que he visto son investigaciones en papa, lo que he visto son investigaciones en maíz, pero ya para aceleración de crecimiento. Esto es estudios que lo que necesitan son la tercera o cuarta generación del maíz, entonces los ponen en una de estas granjas, aceleran el crecimiento y ya tienen la cuarta generación. Entonces, ahorita yo creo que para, pongámosle, producción de cultivos tradicionales, todavía no se puede, pero la limitante es el uso energético que se le da porque estamos creciendo bajo luz artificial. Hay gente trabajando en eso ahorita y eso se da por medio de integración de sistemas. Muchísimas gracias a don Alberto. Si hay alguna otra consulta, nada más para cerrar, la del caballero, y con esa cerramos. Si me habilitas, Michelle, por ahí, correcto. Adelante. Buenas tardes, Donald Valles. Un día estos veía un reportaje acerca de cómo más bien alteran el ADN de las ahora plantas para esto mismo, ¿verdad? Para que sea menos energía, menos agua. Y mi pregunta es, si lo logran, ¿cómo piensan luchar con ese escepticismo que existe acerca de que si consumo un alimento alterado genéticamente puede hacerme daño? Ejemplo de ello, el famoso intolerante al gluten, que dice que eso antes casi no existía. Yo la verdad no lo sé, pero esa es mi pregunta. ¿Cómo planean luchar contra ese escepticismo? Sí, el escepticismo viene desde hace un montón con los GMOs y todo. El problema de los cultivos genéticamente modificados no es en sí que son dañinos, no es en sí eso. Es que las compañías de semillas que producen esto, lo que hacen es, pongámosle de manera sencilla, someter al agricultor a solo cultivar eso. Entonces, todo el diseño genético, ya sean pesticidas, ya sean, ¿cómo se llama?, fertilizantes, todo está diseñado para solo ese material genético. Ese es el problema. En sí, los productos agrícolas genéticamente modificados no tienen ningún problema. Hemos tenido ese problema, en agricultura vertical todavía no he visto el uso de esto, pero sí he visto una misma reacción a modificación por factores externos. Entonces, cuando uno trata de explicar, sí, le podemos cambiar el color a la lechuga usando luz, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿es natural o no es natural? No, son factores o cómo reacciona la planta a diferentes valores de estrés. Entonces, es de manera natural, pero estamos forzando a la planta a hacer este tipo de movimientos. Pero sí, si estamos hablando de modificación genética, todavía no he visto empleados aquí. Excelente, muchísimas gracias a los tres que participaron con sus consultas y por supuesto a don Alberto por solventarnos las mismas. Queremos agradecerle en nombre de la Junta Directiva del CIEMI, si gusta así por acá para que pueda recibirlo de forma correcta, lo que es este presente y por supuesto el fuerte aplauso del público por su participación.